Bueno, siendo las 2 de la tarde del día 30, martes 30, vamos a comenzar con la segunda clase de proceso de, de diseño asistido, ¿sí? De quinto a tercera. Entonces, voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Ahí vamos a trabajar en la pantalla, ¿sí? En la primera instancia voy a mostrarle, ¿sí? En esta etapa vamos a trabajar sobre, sobre el programa AutoCAD, ¿sí? Que es lo que entraría en la segunda etapa del proceso. Nosotros vamos a trabajar sobre AutoCAD, como dije, en una primera instancia explicando qué es AutoCAD. AutoCAD es un programa, ¿sí? Un programa de diseño, de dibujo asistido que me permite a mí, a partir de algunas herramientas, dibujar de forma precisa y tener un control más, valga la redundancia, preciso de mi dibujo, ¿sí? Todo lo que nosotros dibujemos, el programa lo que va a hacer es dibujar de forma precisa todo lo que nosotros le indiquemos. Si nosotros indicamos algo mal, ingresamos alguna información mal, el dibujo saldrá mal, pero será en función a lo que nosotros ingresemos, ¿sí? Si todo lo que la información nosotros la ingresamos de forma correcta, el ejercicio o actividad resultante va a estar realizada de forma precisa. Entonces, como dijimos, AutoCAD es un software de diseño eh, que, que me permite a mí dibujar o diseñar de una forma precisa. ¿Cómo funciona este programa? Este programa funciona a través de la activación de comandos, es decir, funciona a través de la realización o acciones de determinados comandos. Hay comandos, los comandos son acciones, ¿sí? Son órdenes que nosotros le damos a la computadora o al programa y el programa, en función a esas órdenes, realiza una tarea. Esas tareas generalmente tienen más de una acción, es decir, si yo les pido, por ejemplo, que el programa realice un comando, por ejemplo, una línea, va a necesitar de determinados pasos y de determinados elementos para poder realizarlo. A medida que el programa vaya necesitando de estos elementos, nos los va a ir solicitando y nosotros debemos de ir ingresándole esa información que el programa nos va a ir solicitando. Entonces, en una primera instancia, sabemos que el programa funciona a partir de la activación de comandos, ¿sí? A partir de la realización de comandos, de ingresar comandos. Entonces, vamos a definir o a mostrar algunos comandos con los que vamos a trabajar. Yo los voy a ir escribiendo, ¿sí? Sobre la pantalla. Vamos a usar un color amarillo para que sea más clarito. Bueno, dijimos, ¿sí? Hay comandos que se activan al momento de dibujar y otros comandos que se activan antes de comenzar a dibujar. Y estos comandos que se activan antes de comenzar a dibujar son comandos que se activan por lo general al principio una única vez y después lo usamos simplemente. Entonces tenemos primero tipos de comandos. De esos comandos, ¿qué tipo de comando tenemos? Tenemos comandos que se activan al momento de dibujar, comandos que se activan al momento de dibujar. Estos comandos tenemos comandos de dibujo, como por ejemplo el comando línea,
y el comando círculo. Esos son comandos que yo los activo al momento de querer dibujar. Y después tenemos comandos que también son de dibujo, pero son de edición, ¿sí? Podríamos decir que el comando es, entonces, los dos son creaciones. Entonces tenemos comando de edición, comandos de edición, como por ejemplo el comando recortar, mover, girar, empalme y chaflán. ¿Sí? El recortar recorta, como dice la palabra, mover me desplaza el objeto, girar gira el objeto, empalme entre dos líneas me genera en la intersección entre dos líneas o el vértice entre dos líneas, lo que me genera es, según un radio que yo ingrese, me va a generar una curva, ¿sí? Va a generar que un vértice se curve, y el chaflán lo que me genera un bisel entre dos líneas que se intersectan. El dibujo, ¿sí? De dibujo, comando de dibujo, como el comando línea, lo que me permite generar una línea, y el círculo, un dibujo de círculo. Tenemos también comandos, como dije anteriormente, que se activan o configuran antes de comenzar a dibujar. Uno de esos comandos, el que vamos a ver nosotros, se llama OSNAP, o también lo pueden encontrar como asistencias rápidas. Bien. Ahora, estos comandos, nosotros para poder utilizarlos, ¿sí? Sabemos ahora que existen, pero para utilizarlo tenemos que poder activarlos, ¿sí? O encenderlos, prenderlos. Para poder activarlos, nosotros hay dos formas en AutoCAD. Una es utilizando la cinta de opciones, ¿sí? La cinta de opciones es toda esta cinta, esta barra que hay en la parte superior, se llama cinta de opciones. Y está dividido por pestañas, ¿sí? Que son todas las pestañas que tiene acá, donde dice inicio, insertar, todas esas son pestañas. Cada vez que yo hago un clic en esa pestaña, se me abre la cinta de opciones para esa pestaña. Para insertar, se me va a abrir otra cinta de opciones. Dentro de esa cinta de opciones voy a tener configurado comandos que son para dibujo, comandos que son para modificar o editar, comandos para trabajar con capas, para trabajar con anotaciones y así compuesto distintos dibujos, ¿sí? Distintos conjuntos. Están agrupados por conjuntos. El conjunto donde están todas las herramientas de dibujo, otro conjunto donde están las herramientas de modificar y así sucesivamente con el resto de conjuntos o agrupaciones de comandos. Entonces, ya sabemos que una de las formas de yo activar un comando, es hacer clic sobre el icono, ¿sí? Sobre el icono del comando. ¿Cómo haría eso? Vamos, ¿cómo yo activaría cómo activar un comando? Podemos hacer clic izquierdo del mouse sobre el icono del comando. ¿Dónde está ese icono? En la cinta de opciones, ¿sí? O la otra opción es ingresar en la ventana de comandos el nombre o alias del comando.
seguido de un Enter. Siempre debo presionar Enter. Cuando yo ingreso algo por la ventana de comandos, siempre debo presionar Enter. ¿Cuál es la ventana de comandos? Es esta ventanita que hay acá abajo, que les voy a remarcar. Donde dice escribo un comando, ahí es donde estaría la ventana de comandos. Yo hago un clic dentro y me abre el cursor para yo poder empezar a escribir. Entonces, si yo quiero activar un comando, por ejemplo, el comando línea, voy a la opción de dibujo, donde dice línea y hago un clic. Acá simplemente haciendo un clic izquierdo con el mouse, ya se activa el comando. Y a partir de ahí el programa me va a empezar a pedir datos para dibujar, ¿sí?, lo que realiza ese comando, en este caso una línea. O ingresando en la ventana de comando el nombre del comando. O en su defecto el alias. El alias es un abreviado para poder activar un comando y no escribir el comando completo. Por ejemplo, en línea con escribir L, si ustedes pueden ver ahí en la ventana que se desplegó, con ingresar L es suficiente. Si yo presiono Enter, automáticamente se activa el comando línea, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Dijimos dos formas de activar el comando. Una es a partir de la cinta de opciones, ubicándome sobre el comando y haciendo un clic sobre el comando, un clic izquierdo con el mouse, y otra es ingresando el nombre del comando en la ventana de comandos. ¿Qué tengo que entender yo? Que no hay forma de que yo haga un dibujo si yo no antes le digo al programa qué es lo que quiero realizar. Es decir, si yo voy a dibujar una línea, antes debo activar el comando línea. De otra forma, el programa no va a hacer nada. A medida que yo activo un comando, la computadora o el programa en este caso me va a ir solicitando información para generar esa acción que yo le estoy pidiendo. Es decir, si yo quiero dibujar un círculo, el programa AutoCAD, lo primero que me va a pedir por la ventana de comandos es que ingrese un punto que va a ser el centro del círculo. Una vez que yo ingreso el centro del círculo, automáticamente me va a pedir que yo ingrese el radio del círculo. Y así me puede ir pidiendo un montón de información. Entonces, ¿qué información o cómo podemos ingresar nosotros la información que me solicita el programa? Una de las cosas que me puede pedir el programa es que realizar o marcar un punto, ¿sí? Por ejemplo, cuando haga una línea me va a decir, bueno, marque el primer punto de la línea. ¿Cómo yo marco un punto? ¿Cómo crear o ingresar un punto en AutoCAD? ¿Cómo ingresar un punto? Tenemos dos formas. La primera forma es haciendo, es tecla izquierda del mouse, marcando con la tecla. Marcando con la tecla izquierda del mouse sobre la pantalla donde quiero marcar el punto. Esa es una forma. Es con la tecla izquierda del mouse, ¿sí? Donde yo quiero marcar el punto, hago un clic, marcando con la tecla izquierda del mouse. Vamos a poner acá, con un clic sobre la pantalla donde quiero marcar un punto. Esa es la forma de ingresar un punto. Cuando AutoCAD me pide, yo una de esas cosas que puedo hacer es marcar un punto en la pantalla y automáticamente se va a marcar. O también marcar no aleatoriamente en cualquier lugar de la pantalla, sino en algún punto preciso, ¿sí? Por ejemplo, puede ser en algo que puede ser es en un lugar particular de otro objeto, ¿sí? Esa es otra forma de yo marcar un punto. Entonces, sigamos. Dijimos, marcando con la tecla izquierda del mouse un punto. Y la otra forma, ¿sí? La otra forma
de yo marcar un punto es ingresar por la ventana de comandos las coordenadas del punto. ¿Qué tipo de coordenadas? Cartesianas o polares. Las cartesianas son las que contienen una ubicación desde el origen, un valor de x y un valor de y, ¿sí? Para el eje cartesiano. Y las polares es respecto al eje cartesiano también, pero marcando un valor de un ángulo y una distancia. Y esas son las formas. Las que nosotros vamos a trabajar. En una primera instancia vamos a marcar, ¿sí?, los puntos con la tecla izquierda del mouse. Otra de las cosas que nos puede llegar a solicitar, ¿sí?, nos puede llegar a solicitar el programa, es que seleccionemos uno o más objetos. ¿Qué es un objeto? Vamos a definir qué es un objeto. Un objeto es un círculo o una línea, ¿sí? Un texto es un objeto. Una cota puede llegar a ser un objeto, es un objeto, perdón. Entonces, ¿cómo seleccionamos los objetos? Los objetos los seleccionamos marcando sobre ellos con un clic izquierdo. De esa forma yo selecciono un objeto. Si quiero seleccionar más de un objeto, hago un clic sobre cada objeto y amplío mi selección. Otra cosa que me puede solicitar el comando es ingresar algún valor, ¿sí? Por ejemplo, me puede decir ingrese el ángulo, ingrese la distancia, ingrese un radio. Entonces, me puede pedir que ingrese valores. ¿Cómo puedo ingresar esos valores? Simplemente escribiendo en la ventana de comandos el valor más Enter. Más la tecla Enter. Escribir el valor. Simplemente el valor, ¿sí? Lo que les quiero decir es que ustedes, si tienen que ingresar un ángulo, acá no tienen que poner el número y el símbolo del grado, sino si es 10 grados, ingreso 10. Y si les pide la distancia, ingresan 10. Y si les pide el radio, ingresan 10. El valor seguido de un enter. No tenemos que especificar si es radio, si es diámetro, si es una distancia o si es un ángulo. Porque AutoCAD ya automáticamente lo decide en función a lo que le está pidiendo. Si les pidió un ángulo, sabe que el valor que ustedes ingresen va a ser de un ángulo. Si les pide una distancia, automáticamente el valor que ustedes ingresen va a ser de una distancia. No hay que colocar símbolos, si no el programa no lo va a contemplar, ¿sí? Entonces, hasta acá lo que vimos fue que el programa trabaja a partir de comandos, yo tengo que activar esos comandos y a medida que yo voy activando esos comandos, ¿cuál es la forma de activarlos? Es a partir de la cinta de opciones, buscar el comando, el icono del comando y hacer un clic izquierdo o escribiendo el nombre o el alias por la ventana de comandos. Una vez que se activa el comando, el programa me va a empezar a solicitar información. ¿Qué puede ser esa información? Que ingrese un punto. Ese punto puede ser aleatorio o en algún lugar específico de la pantalla, ¿sí?, con un clic izquierdo del mouse, o por la ventana de comando ingresando las coordenadas. Otra información que me puede llegar a pedir es que seleccione objetos. Depende del comando, a veces me va a pedir que seleccione algún objeto. Entonces, en este caso voy a seleccionar objetos marcando con un clic izquierdo del mouse sobre el objeto, los voy a ir seleccionando. Otra cosa que me puede llegar a pedir y que voy a ver, que me van a observar que en la práctica que hagamos ahora es ingresar un valor. Y ese valor es simplemente ingresando el número seguido de un enter. Todo lo que entra por la ventana de comando debe ser finalizado con un enter para que
la información ingrese y lo capte el programa. Si yo no presiono un Enter, por ejemplo, el 10 que está ahí en la ventana de comando, si yo no presiono Enter, nunca ese 10 llega al programa y nunca el programa va a seguir esperando a que yo ingrese un valor en este caso. ¿Sí? Entonces, siempre cuando yo termino de ingresar algo, de escribir algo en la ventana de comando, con Enter yo sé que esa información fue enviada al programa y en función de eso el programa realizará lo que tiene que hacer o me seguirá pidiendo información si es que así lo necesita. Bien, entonces vimos los comandos que vamos a trabajar, que son comandos de dibujo, línea y círculos, comandos de modificación, que son los de mover, ¿cuáles eran los otros? El de recortar, girar, empalme y chaflán. También existen otro comando, dijimos que lo íbamos a ver, que es el comando que se configuran antes. No sé si lo había puesto, me parece que sí, pero bueno, vamos a trabajar sobre ese comando. Comandos que se activaban antes de dibujar, que era el comando OSNAP o asistencias rápidas. Este comando yo lo tengo que activar antes de comenzar a dibujar cualquier cosa. Es una configuración previa al dibujo. ¿Por qué? Porque este comando me da la particularidad de que me ayuda a mí a dibujar. Por ejemplo, si yo quiero escribir un punto en la pantalla en cualquier lugar, lo hago con tecla izquierda del mouse en cualquier lugar. Pero si yo quiero dibujar en forma precisa, por ejemplo, donde finaliza una línea, a ver si puedo hacer un ejemplo acá. Supongamos que yo dibujo una línea, esta línea, y yo quiero empezar a dibujar otra línea que continúe sobre esta línea. Entonces yo lo que tengo que usar es tener este comando activado. Este comando activado me va a servir muchísimo porque al momento yo de hacer una línea, cuando me acerque a este comando, sí, perdón, a esta línea, automáticamente lo que va a suceder es que el programa me va a resaltar los extremos de la línea, por ejemplo. O otra cosa que me puede resaltar es el punto medio de la línea con un triángulo. Entonces, cuando yo vaya a realizar mi dibujo, o sea, mi línea, y me acerca al extremo, se me va a resaltar con un color verde. No es azul el color. Estoy usando azul para que se pueda ver con el fondo negro. Pero un color verde se me va a resaltar el extremo cuando yo me acerque con el mouse. Y cuando yo haga clic dentro de este rectángulo, así no sea justo donde termina, AutoCAD lo va a pegar en el extremo preciso y va a permitir que yo pueda dibujar a partir de esa línea. O si yo quiero dibujar sobre la mitad de la línea en forma exacta, me acerco con el cursor y el punto lo marco dentro de este triangulito y automáticamente AutoCAD lo va a colocar en el centro. Para el lado, la ubicación que yo le quiera dar a la línea, que ahora lo vamos a ver, pero el punto de partida va a ser exactamente en el centro de esta línea. Si yo quiero unir esta línea, el centro, con el extremo de esta línea, lo que va a hacer este programa, o sea, este comando OSNAP, es que me va a resaltar este extremo también. Entonces, cuando yo vaya a realizar una línea, desde el centro me voy a acercar y se me va a resaltar el triangulito, por si yo quiero usar esa herramienta, le voy a decir que sí con un clic, y lo puedo hacer tocar acá, y perfectamente lo que va a hacer el AutoCAD, yo ahora lo estoy haciendo a mano, pero si yo marco cerca de cualquier cuadrante, cualquier espacio de este cuadradito, el programa lo va a unir exactamente en el final de esta otra línea. Entonces me va a hacer una figura perfecta. Ahora voy a compartir, ¿sí?, el pizarrón que yo tengo y voy a empezar a explicarle todo esto en la pizarra, ¿sí?, para que lo entendamos. Voy a salir de acá.
acá sería. Lo que les decía recién o les mostraba recién. Vamos a hacer un comando línea. A ver cómo está escribiendo este marcador, que lo cargué un poquito. Bien. Vamos a trabajar una forma de hacer línea del comando, ¿sí? Línea con 2 puntos. Línea con 2 puntos. AutoCAD, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para hacer una línea con 2 puntos? Esto lo vamos a ir escribiendo acá. Lo primero que debo hacer es activar el comando. El comando línea. Lo primero que tengo que hacer. Yo activo el comando línea. Cuando yo activo el comando línea, el programa me va a pedir que ingrese el primer punto. Entonces yo voy a ingresar con el puntero del mouse un punto. ¿Sí? Vamos a poner un poquito para acá. Ahí. Yo puedo ingresar un punto P1. Cuando yo ingreso el punto P1, si lo ingreso por teclado, por clic del mouse, automáticamente el programa por la ventana de comando me va a solicitar el punto P2. Yo ingreso el punto P2. Cuando hago clic en el punto P2, automáticamente el programa me va a generar una línea entre el punto P1 y el punto P2. De esa forma va a generar una línea. Entonces, lo primero que hice fue activar el comando. Lo segundo que hago es ingresar P1. Lo tercero que hago es ingresar P2. Y ahí ya se dibujó la línea. ¿Sí? Ahora, veamos otra forma de hacer una línea. Vamos a hacer una línea con un punto y una distancia. Un punto, línea y distancia. ¿Qué quiere decir? Que lo primero los pasos son iguales que esto. Primero debo activar el comando. Yo siempre antes de hacer un dibujo tengo que activarlo al comando. Entonces yo lo primero es igual, activo el comando. Lo segundo que hago es ingresar a un punto P1. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de dibujarlo acá. Lo primero es activar el comando. Lo segundo es ingresar P1. Es decir, vamos a ingresar el punto P1. A ver, vamos a hacer un punto P1 por acá. Lo tercero que tenemos que hacer es posicionar el cursor ahí, si puedo, ahí estamos. Posicionar el cursor, ¿qué significa posicionar el cursor? Dejar el cursor en alguna posición de todo el espacio de trabajo. Por ejemplo, acá. Yo dejo el cursor, o sea, no tengo que hacer clic. Muevo el cursor moviendo el mouse en una posición. Y en esa posición se va a generar una línea imaginaria que va a empezar desde el punto 1 en el sentido de donde esté el cursor. Entonces, lo cuarto que me va a pedir AutoCAD es que ingrese el valor que va a ser la distancia. Un valor, a ver, voy a subir como para que la distancia. Si yo ingreso, por ejemplo, 4, me va a hacer una línea desde el punto 1 en el sentido donde está la línea, pero hasta que su distancia sea igual a 4. Si hasta acá llegó, hasta ahí va a ser la línea. No va a continuar. O si es más larga, va a seguir más larga de donde está el cursor. Para lo único que me sirve el cursor es para dejarlo ubicado
y saber que la línea se va a dibujar sobre ese sentido, ¿sí? Yo lo único que voy a hacer en el cuarto paso es ingresar un valor de distancia que me va a generar esa línea con esa distancia y con el sentido del cursor. Si yo el cursor lo dejo 0 grados o 90 hacia arriba, ¿sí? Si yo dejo el cursor 0 grados, 90, 270, 180, perdón, 180, 270, ingreso un valor, lo que voy a estar generando son líneas perpendiculares, ¿sí? Respecto de los ejes. Es decir, puedo hacer una línea para allá, una línea para allá, puedo hacer líneas perpendiculares a los ejes coordenados. Bien. Entonces, de esta forma, vimos cómo hacer puntos con AutoCAD utilizando los comandos, o cómo lo realiza, ¿sí? A partir de las instrucciones que tengo que seguir o los pasos que tengo que seguir desde que activo el comando. Ahora vamos a ver cuando yo genere más de una línea. Y es acá donde a mí, ¿sí? a nosotros nos sirve muchísimo el comando OSNAP o comando de asistencias rápidas. Vamos a borrar. Y vamos. Comando OSNAP o asistencias rápidas. Si yo ya tengo una línea creada, vamos a tomar esa línea. Y yo quiero crear, como les dije, les mostré en el ejemplo sobre el programa AutoCAD, una línea a partir de otra. Si yo tengo el comando OSNAP y yo quiero hacer otra línea, si yo voy a hacer otra línea, lo primero que tengo que hacer es activar el comando. Siempre. Lo segundo, me va a solicitar un punto, siempre. Ingresar P1. El P1, cuando yo venga acá a ingresarlo, si el comando OSNAP está activado, lo que va a hacer es que me va a resaltar este extremo. Si yo muevo el cursor hacia este lado, me va a resaltar este otro extremo. Y si yo el cursor lo llevo al centro, me va a resaltar el punto medio. Entonces, yo lo voy a llevar hacia el extremo, voy a hacer un clic y entonces automáticamente el punto P1 lo va a colocar en ese extremo. Y después, donde yo tenga posicionado el cursor, yo ingreso una distancia, posiciono el cursor, cuarto, una distancia, y hago una línea que va a estar compuesta por el punto P1 en sentido de este cursor a una distancia que yo le ingrese por teclado. Entonces, acá en verdad lo que voy a tener es una línea tipo así. ¿Sí? Este tipo de línea ya es una polilínea porque es una línea compuesta por dos líneas. La polilínea es una línea compuesta por varias líneas. En este caso son dos. ¿Sí? Yo podría ingresar, por ejemplo, activar otra vez el comando línea porque voy a hacer una tercera línea. Entonces lo primero que tengo que hacer es activar el comando. Lo segundo, ingresar un punto 1. Por ejemplo, yo podría venir con el cursor hasta acá. Cuando se me resalte, marcar que el punto 1 va a ser ese extremo. Y después ingresar automáticamente el punto 2. No utilizo la distancia ni la posición del cursor. Ingreso el punto 2 y ¿cómo lo ingreso? Marcando este otro extremo y automáticamente me va a generar una línea que va a unir las dos líneas, los dos extremos de la línea, ¿sí? De la línea 1 y la línea 2, generando una línea 3 que está unido en los extremos de las otras líneas. Entonces, de estas son las dos formas con la cual nosotros podemos trabajar a hacer líneas. De forma precisa, porque en este caso, así yo le haga zoom, nunca van a estar separados los extremos porque el comando OSNAP fue el que me ayudó a mí a localizar o a colocar los puntos en lugares precisos. Bien, vamos a ver ahora
otro comando de dibujo, que es el comando círculo. Vamos a borrar esto. Mientras voy borrando, les comento. Lo que sería práctica, la práctica que vamos a realizar, no hace falta para la práctica tener instalado el programa. Eso tiene que estar bien claro. No hace falta que ustedes tengan el AutoCAD para realizar la actividad práctica número 2. ¿Sí? Así que no se hagan problema por eso, sino prestar atención en cómo estamos trabajando nosotros ahora. Si yo voy a hacer un círculo, lo primero que tengo que hacer es activar el comando. Siempre lo primero que tengo que hacer antes de trabajar es activar el comando. Antes de hacer un círculo, antes de todo, antes de comenzar a dibujar, debo activar el comando OSNAP, ¿sí? Que después voy a pasar a explicarle cómo activarlo y configurarlo. Entonces, si yo voy a hacer un círculo, lo primero que debo hacer es activar el comando. Lo segundo que me va a pedir AutoCAD es que ingrese un punto. Que ese punto que voy a ingresar, el punto P1, va a ser el centro del círculo. Yo le hago un clic en pantalla y ya ingreso el punto P1. Lo tercero que me va a solicitar es que ingrese el radio. El valor del radio, si como es un valor, lo ingreso por ventana de comando seguido de un Enter. Y automáticamente me va a dibujar el círculo cuyo radio es el que yo haya ingresado, ¿sí? Recuerden que el radio es la distancia que hay entre el centro hacia el borde del círculo. Entonces, bueno, de esta forma simple es como nosotros dibujamos un círculo. Muchas veces, fíjense que 3 pasos fueron los que utilizamos. Muchas veces nos vamos a encontrar, por ejemplo, que tenemos que dibujar un círculo a una distancia determinada de una línea. Por ejemplo, si fuese una pared, yo tengo una pared así, voy a tratar de dibujarla respecto de la cámara lo más recta posible, ahí. Si yo tengo que dibujar un círculo cuyo centro de esta línea está a una distancia determinada, a mí lo que me conviene hacer es una línea de esa distancia y después activar el comando círculo, ingresar un punto. Cuando me pide ingresar un punto, yo me voy a acercar con el cursor. Cuando el comando OSNAP me marca el extremo, hago clic ahí y ahí va a ser mi punto 1. Y después cuando ingrese el radio se me va a hacer el círculo. ¿Sí? Y después, por ejemplo, lo vamos a ver en un ejercicio práctico ahora dentro de un ratito más, yo podría eliminar partes de un dibujo. Y entonces yo podría eliminar esto logrando poder tener el dibujo que yo quiero, ¿sí? Modificando. Entonces, vamos a ver ahora este comando que le acabo de mostrar, que es el comando de recortar. Voy a borrar esto. Ahora vamos a ver el comando recortar o comando trim. Para este comando vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo dos líneas que se cruzan, tengo línea 1 y línea 2, lo que hace el programa es identificar, ¿sí? Lo que hace el programa es identificar el punto donde se intersectan esas dos líneas. Y en función ahí descompone este dibujo en 4 segmentos. Este segmento de acá, este segmento de acá, este segmento de acá y este segmento de acá. Entonces, el programa de recortar funciona, el comando de recortar funciona de la siguiente manera. Yo activo el comando. Entonces, primero activo el comando. Una vez que activo el comando, lo segundo que debo hacer es seleccionar los objetos que intervienen en el corte. ¿Cuáles son los objetos que intervienen en el corte? Los que generan esa intersección que yo quiero que me divida mi dibujo. Por ejemplo, en este caso tengo que seleccionar
la línea 1 y la línea 2. ¿Qué son objetos? Lo habíamos hablado anteriormente. Una línea, un círculo es un objeto. ¿Cómo se seleccionan los objetos? Haciendo un clic izquierdo sobre cada objeto, el objeto queda seleccionado. Entonces, selecciono los dos objetos en este caso. Al seleccionar los dos, en las intersecciones que forman esos dos objetos, me van a generar divisiones de esos objetos. El tercer paso es seleccionar el segmento que quiero recortar. Por ejemplo, si yo hago un clic sobre este segmento, si yo marco este segmento, lo que voy a lograr es que se recorte hasta donde está la intersección. Voy a tener ese dibujo. Vamos por acá. Ahí. ¿Sí? Si yo, cuarto paso, salgo del comando. ¿Quiero seguir borrando? Puedo, como cuarto paso, marcar de vuelta, como que vuelvo a este paso, a seguir seleccionando objetos. ¿Sí? Esto sigue dividido, porque es verdad, hay una división de acá. Yo si marco esta línea que es completa, ya L2 esto de L2 no puedo dividirlo más porque ya la división llega hasta acá. Pero L1 está dividida todavía por L2. Entonces, si yo marco acá, lo que voy a lograr es que se va a recortar esto hasta encontrar la intersección. Eso voy a lograr. ¿Sí? Y después vuelvo acá, del 3 vuelvo al 4. Si yo no quiero recortar nada más, ya finalicé la utilización de ese comando. Vamos a ver otro ejemplo. Yo tengo un círculo y tengo una línea. Entonces, lo primero que hago es activar el comando. Bien, lo segundo que hago, ¿de dónde lo activo el comando? Desde la cinta de opciones, ¿sí? Seleccionando el comando dentro de la herramienta modificar, o desde la ventana de comando ingresando el valor del comando, el nombre del comando. Lo segundo es seleccionar los objetos que intervengan en el corte. En este caso sería la línea 1 y el círculo. Tercer paso, seleccionar el segmento que quiero recortar. Si yo selecciono este segmento, yo lo que tengo que entender es que los puntos de intersección que me genera la línea y el círculo es este punto y este punto. Entonces, si yo marco la parte superior del círculo, me va a generar un recorte de lo que pase por la intersección. Ahora, como todavía hay partes del elemento que siguen recortados, es decir, tengo una línea L1 que todavía está cortado por estos dos puntos, yo puedo borrar o este primer punto, o este primer segmento, o este segmento, o este segmento. Del círculo ya no puedo borrar nada. Entonces, si yo marco esta parte central, lo que voy a obtener es esa figura. Fíjense cómo a partir de una figura compuesta, es decir, comencé con una línea, dibujé un círculo y con esta figura, a partir de las herramientas de modificar, yo pude lograr esta figura compleja. ¿Sí? Hablamos de complejidad cuando una figura no es un objeto simple, es un círculo y una línea simple. Cuando es un objeto complejo o compuesto, ya estamos hablando de una figura compleja. Bien, hasta ahí sería el comando, cómo funcionaría el comando recortar. Ahora, lo que vamos a hacer es mostrar los comandos que restan de modificación. Los que no vamos a trabajar es el comando mover y girar, ¿sí? El comando mover y girar se los paso a explicar de forma rápida. Si este fuese el objeto y yo quiero mover este objeto hacia el costado, lo único que hace el programa es, me pide que lo seleccione, que marque un punto de donde lo voy a agarrar, marco un punto con el mouse acá, por ejemplo, y desde acá donde yo coloque el mouse y haga un clic, voy a transportar ese objeto. O sea, lo voy a desplazar. Lo otro que yo puedo hacer es girarlo al objeto. Yo marco un punto donde quiero que gire ese objeto, por ejemplo en la base, y sobre la base va a girar el objeto hacia donde yo quiera. Si yo quiero elegir el centro,
como punto de giro, ese es el centro del punto de giro. Si yo quiero elegir el extremo de arriba, va a girar según ese punto que yo marque, ¿sí? Y me va a solicitar un ángulo de giro, de rotación, el cual yo voy a ingresar por la ventana de comandos y automáticamente el objeto se va a rotar en ese sentido, ¿sí? Siempre contemplemos que el ángulo cero, respetando un origen, a ver, esperen que borro esto, siempre contemplemos que, contemplando un origen, el ángulo cero es ese ángulo. En sentido contrario a la aguja del reloj, los ángulos son positivos. Si yo cuento en sentido antihorario, los ángulos son positivos. Sentido horario, los ángulos son negativos, ¿sí? Entonces, si yo pongo 90 grados, va a ser así la rotación. Si yo pongo menos 90, la rotación va a ser hacia abajo. Y así pasa con los ángulos. Yo digo 30, el ángulo va a rotar así, la pieza, y si yo digo menos 30, va a rotar para este lado. Pero bien, esos son comandos muy simples. Ahora vamos a seguir con los comandos que estuvimos viendo de modificar, que le tenemos que dar importancia. Comando empalme. El comando empalme, a partir de dos líneas que se pueden intersectar o no, pero que si no se intersectan en algún punto, si yo extendiera esas líneas deberían intersectarse, ¿sí? Yo puedo, el comando empalme lo que me permite es, entre una arista que se forme entre dos líneas, es generar una curva, ¿sí? En este caso se cortan esas dos líneas. Si estas dos líneas, por ejemplo, no se cortan, yo igual puedo generar una curva en la cual yo debo ingresar el valor del radio de esa curva. Todo punto, supongamos que esto quede ahí. Una vez que yo utilizo el comando empalme, lo que va a suceder, el programa me va a limpiar todas esas líneas que me quedaron sobrantes para dejarme una figura con una curva en su vértice, ¿sí? Su arista. Entonces, vamos a ver un ejemplo cómo es que funciona. Yo tengo dos líneas. Lo primero que yo tengo que hacer, como toda acción en AutoCAD, activar comando. Lo segundo que me va a solicitar en este caso, ¿sí? Si yo no tengo configurado el ángulo, debería configurar el valor del radio. El radio, dependiendo del AutoCAD, en este caso el 2013 y en adelante, no, perdón, 2013 en adelante, primero me pide que configure el radio. Tercer punto, que marque con un clic la línea 1, o sea, en este caso sería esta línea, cualquiera de las dos, ¿no? Lo cuarto que me va a pedir es que marque con un clic la línea 2 y automáticamente me va a generar con ese radio, marcando con un clic la línea 1 y la línea 2, el empalme que yo quiera realizar, ¿sí? Ahora, recuerden que estas dos líneas pueden estar intersectadas, están unidas, ¿sí? Perdón. Puede ser que se crucen, puede ser que esta llegue acá y esta llegue allá, puede ser que esta venga acá y esta venga acá, están alejadas, y que el radio de este sea cortito así, que el radio de este sea cortito así, y acá esto AutoCAD como que lo prolonga, como que hace la prolongación de todo para hacer en forma precisa la curva con ese radio que yo les diga.
Entonces, en este caso, en el caso 1, lo que va a hacer es borrar. Caso 2, también va a borrar. Caso 3, va a borrar y completar con la línea para que se forme la curva. Caso 4, va a completar y completar para que se forme la curva, ¿sí? Entonces, en los 4 casos, lo que está pensando AutoCAD o a dónde apunta AutoCAD a realizar esto, ¿sí? Unir las dos líneas que en algún punto se deberían interceptar con una curva. Vamos a ver el comando empalme. Funciona exactamente lo mismo, de la misma forma, perdón, no el comando empalme. El comando chamfer, ¿sí? O comando chaflán. Lo vamos a poner por acá. Chaflán. Vamos a corregirlo, quedó feo. El comando chaflán. El comando chaflán funciona de la misma manera, pero debes de hacer una curva, me va a generar un chanfle o un desbaste recto. A ver, vamos a ver si podemos usar esto. Activo el comando, lo primero. Lo segundo, ya no uso radio. Lo segundo que me va a pedir es que marque una distancia. Lo tercero es que marque una segunda distancia. Y automáticamente, ¿sí? Entre que yo, ahora lo vamos a ver qué era lo que me pedía primero. Si era marcar lados. L1 y L2. ¿Qué es esa distancia que me pide? Es que en esa intersección que yo tengo acá, me está diciendo que esta distancia y esta distancia son los valores que me van a generar mi corte. Son este valor, distancia 1, y este valor, distancia 2. En función de esas dos distancias va a generar el corte, marcando las dos líneas, que es ahí donde yo debo seleccionar esas dos líneas. ¿Sí? Ahora vamos a ver, cuando utilicemos el comando, cómo es que funciona este comando. Entonces, ¿qué me generaría? Lo mismo que vimos anteriormente. En vez de hacer una curva, las líneas pueden ser que se intersecten, pueden ser que no, pueden ser que estén así. Automáticamente lo que hace AutoCAD es extender esas líneas, generar las distancias de 1 y de 2, y en esas dos distancias me genera un chanfle. Junta todo esto y me borra lo que yo no quiero tener. ¿Sí? Entonces, en vez de generar una curva, lo que me está generando es un desbaste. Bien. Vamos a trabajar ahora con la realización de un ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver un ejercicio parecido, similar a lo que va a ser la actividad. ¿Sí? La actividad número 2 de proceso. Referente a AutoCAD. ¿Sí? Sí. Una disculpa, profe, Sí. llegué tarde porque tuve unas complicaciones, profe. Le quería consultar si esto lo va a subir a YouTube, Sí, 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 profe. sí. Yo subo, termino la clase. Si no hay problema, hoy a la mañana di clase y se cortó internet, pero alcancé a grabar la reunión justo, ¿sí? Así que yo termino la clase, la grabo, o sea, la estoy grabando ahora, la subo, ¿Sí? la mando por el correo electrónico a todos los que tengo el correo. Voy a mandar únicamente la clase ahora, que en estos días voy a mandar la actividad también. Lo voy a publicar también, lo subo también acá al material de Discord.
y también lo voy a subir al blog del taller por cosa de que ustedes tengan todo por donde encontrarlo, ¿sí? Ah, ok, profe. O Gracias, sea, profe. acá a Discord voy a subir directamente el link y se va a subir automáticamente el video. Y el link lo voy a compartir por Ok, el blog y se los voy a mandar por correo electrónico a todos. Si a todos los que están en proceso de quinta tercera se los mando a todos. Así que igual yo antes de la fecha de entrega de la actividad voy a dar una clase de consulta por si alguno tiene alguna duda, se conecta y me consulta para la entrega de trabajo práctico 2. ¿Está bien? ok, ok, profe. Presten atención ahora porque ahora justamente es lo que está bueno porque después cuando vean la actividad, ya la tengo hecha la actividad, pero primero quiero subir la clase antes de subir la actividad. Porque Claro. no hace falta, vuelvo a recalcar, no hace falta tener el programa instalado en su computadora. ¿Sí? No hace falta. No se queden, uy, pero no lo puedo instalar, no importa, porque esto es práctica, eh, es una forma de práctica simulada. ¿Sí? Lo vamos a hacer en papel en función Ah, a que vean ahora ustedes cómo trabajan. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer dos ejercicios simples, muy simples, y después uno un poquito más complejo, pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes identifiquen de ese ejercicio? ¿Está bien? ok, profe. Vamos a hacer, por ejemplo, ahora un rectángulo, ¿sí? Vamos a hacer, a ver si puedo escribir acá, bien. Un rectángulo de 10 de altura, vamos a ponerle, no, 10 de ancho por 12 de alto. Entonces, ¿cómo haría? Primero, si esto es AutoCAD, lo voy a hacer en AutoCAD, lo primero es una línea. Si un rectángulo tiene 4 líneas, entonces yo debería activar el comando línea. Activo el comando línea. Bien. Me va a pedir que yo marque un punto. Marco un punto. Me va a pedir, vamos a marcar por acá el punto. Me va a pedir un segundo punto o una ubicación del cursor y una distancia. Pero como yo tengo los valores, voy a comenzar dibujando el ancho. Entonces, en este sentido, voy a dejar el cursor por acá y voy a ingresar 10. Entonces me va a hacer una línea de 10 de distancia. Ahora, activo de vuelta el comando línea porque tengo que seguir dibujando el rectángulo. Entonces, el comando línea, ¿qué me va a hacer? Me va a pedir un punto. Bien, yo esta línea ya la dibujé. Entonces, para ese primer punto que me va a pedir la próxima línea, yo voy a usar asistencias rápidas. Entonces, el punto 1 lo pongo en el extremo de esta línea que dibujé anteriormente. Posiciono el cursor en forma vertical, perdón, y en ese sentido voy a ingresar un valor de 12. Entonces me va a hacer una línea de 12. Activo de vuelta el comando línea. Mi nuevo P sub 2 para esa línea va a ser este extremo. Mi nuevo P sub 1, perdón. Posiciono el cursor en este sentido, ¿sí? Ingreso el valor 10 y automáticamente me va a generar esta otra línea. Ahora, activo de vuelta el comando línea. Cuando me pide el punto P sub 1, yo voy a marcar el extremo de acá, porque tengo el comando OSNAP activado. Si ustedes se fijan, el comando OSNAP me está ayudando muchísimo ahora. Marco el punto P sub 1. Y ahí, debes de posicionar el cursor en el sentido de este punto. Ahí uso realizar una línea con dos puntos. El próximo punto es el extremo de esta línea. Entonces, automáticamente AutoCAD me va a generar esa línea que va a unir los dos puntos, o los dos extremos, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo realicé un rectángulo de 10 por 12 en forma precisa y perfecta, utilizando las herramientas. Entonces, yo le puedo preguntar, ¿qué comandos utilizamos acá? Entonces,
El comando que utilizamos fue el comando línea y el comando OSNA. Estos fueron los dos comandos que nosotros estuvimos utilizando, ninguno más. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos un ejercicio simple. Vamos a hacer otro ejercicio. Podemos hacer un triángulo rectángulo de 5 de ancho por 10. 10 de alto por base 5 de base por 10 de alto. Uy, qué feo que se ve ahí. A ver. 10 de alto. Vamos a sacar acá. Entonces, la base es una línea de 5. Debo activar el comando línea, no se olviden nunca de eso. Activo el comando línea, marco el punto P sub 1, marco el punto P sub 2, pero como no sé dónde va el punto P sub 2, no marco el punto P sub 2. Dejo el cursor en forma horizontal e ingreso el valor 5. Entonces, me va a hacer una línea horizontal de 5. Utilizo este extremo, activo el comando línea, el primer punto lo voy a marcar acá, ya esta línea ya la hice. Acá yo dejo el cursor en forma vertical y voy a hacer una línea de 10. Y ahí automáticamente, igual como hicimos el rectángulo anterior, esto tiene 10. Hago otra línea, activo el comando línea, el primer punto va a ser este extremo y el segundo punto este extremo. Ya acá voy a hacer una línea con dos puntos. Marco el primer punto y el segundo punto y automáticamente me genera un triángulo. Rectángulo, ¿sí? De 10 de altura, de 5 de base. Vuelvo a consultar o a marcar que utilizamos el comando línea y el comando OSNA. Bien, vamos a pasar. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, considero que sí. Vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a tomar, pero esto lo vamos a hacer al revés. Voy a considerar que esto tiene 8, esto tendría que tener 10. Algo así. Bien. Algo así. Supongamos que esto tiene 8. Esto tiene 10. Esto de acá tiene 4. Esta línea tiene 4. El radio de esto tiene 2. Y el radio de esta curva tiene 2. Bien. Si yo les tuviera que decir cuántos comandos utilizaron o qué comando utilizaron, ustedes me tendrían que decir el comando línea, ¿sí? Para hacer los lados de ese rectángulo. Veo un círculo, o sea que comando círculo. Veo dos curvas sobre dos líneas, entonces comando empalme. ¿Qué más? Ninguno más. Ahora bien, ¿cómo yo realizaría esta figura? Activo el comando línea, marco un punto. Lo llevo en forma vertical, una línea de 8. Hago lo mismo. Desde acá hago una línea hasta allá. Desde acá hago una línea hasta acá. Desde acá hago una línea hasta acá. Bien. Ya realicé el rectángulo. En la mitad de esta línea, ¿sí? Hago una línea de 4 hasta acá. En este extremo que tengo acá hago un círculo de radio 2.
y después hago un empalme acá y acá de radio 2. Tan simple como eso. Entonces, de esa forma yo puedo saber que realicé el comando línea, círculo y empalme. ¿Cuántas comandos líneas activé? Activé 1, 2, 3, 4, 5, considerando la que tiene distancia 4. 5 comandos líneas. Círculos, uno solo, y empalme, 2 veces utilicé empalme. Si yo tuviese que marcar en este gráfico dónde utilicé círculo, simplemente podría hacerlo con una línea. Empalme podría decir acá y acá. Y línea, bueno, marco 1 acá y le pongo por 4. Esa podría ser, no se ve allá arriba, perdón, me copié dibujando, lo podría marcar acá abajo, línea, y le pongo por 4, por 4 líneas de esa figura, y acá le podría marcar ahí. Entonces, porque estoy haciendo referencia a la línea de auxiliar. Esa es una línea auxiliar, que esa línea yo después en el dibujo real lo podría borrar. Fíjense toda esta maraña de cosas, estoy indicando cómo. En esta figura yo tengo un comando línea 5 veces, un comando círculo una vez y el empalme 2 veces, ¿sí? Marcando dónde empleé cada uno de los comandos. Esto sería un ejemplo de algo fácil donde yo puedo identificar dentro de una figura los comandos que estuvimos trabajando. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? El ejemplo de hacer una luminaria, por ejemplo, un aplique de pared. Un aplique de pared es un círculo. A ver, vamos a dibujarlo. ¿Sí? Borro esto igual le va a quedar en el video para que lo pausen y lo puedan revisar tranquilos. Un aplique de pared es algo así. Eso sería un aplique de pared. ¿Sí? Vamos a considerar que esta distancia tiene 5, de acá al centro tiene 10 y el radio es de 2,5. Este es radio. Entonces esto no es más que desde un punto P sub 1, dejo el cursor hacia arriba y genero una línea de 5. Bien. Yo después lo que hago es, en la mitad de esta, activo de vuelta el comando línea, en la mitad, me posiciono en la mitad de esta línea y hago una línea, coloco el cursor en forma horizontal y genero una línea de 10. Activo el comando círculo, tomo como centro del círculo este punto, ¿sí? El extremo, y de radio 2,5 y automáticamente me va a generar la circunferencia. Después yo lo que hago es recortar el resto de esta línea y automáticamente ya voy a tener la luminaria. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Activé el comando línea. Bien. 2. Ingresé el primer punto, ¿sí? Que era este punto. Vamos a tomar como que, vamos a hacerlo más, no vamos a hacer tan paso a paso, sino vamos a hacer, primero, grafiqué línea 1, que es esta. 2. Grafiqué línea 2, que es esta. 3. Grafiqué círculo. Y 4. Recorté. ¿Qué recorté? Línea 2. Bien. Entonces, acá lo que yo tengo es que, ¿cuántos comandos utilicé? Comando línea, lo puedo ver acá. Comando círculo, lo puedo ver acá.
Y comando recortar o comando trim lo puedo ver en este cuarto, ¿sí? Tengo un comando, dos comandos, tres comandos utilizados, más un comando cuarto que es el comando OSNAP, porque lo estoy utilizando acá, por ejemplo, para encontrar el punto medio de acá. Cuando dibujé el centro también lo ubiqué acá, ¿sí? Entonces, acá podemos observar que tenemos 4 comandos en esta gráfica utilizados: línea, círculo, recorte o recortar y comando OSNA. ¿Sí? Esta es otra forma de la cual yo puedo representar cómo lo que yo dibuje en AutoCAD, identificar con qué comando dibujé cada parte. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Ahora voy a pasar a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo hago esto, cómo hacemos o cómo trabajamos esto en AutoCAD, ¿sí? Vamos. Ahora voy a pasar a abrir AutoCAD. Vuelvo a estar en la pantalla. Acá ustedes me pueden ver lo que estoy haciendo. Y bien, vamos a hacer el primer rectángulo, ¿sí? El rectángulo de 10 por 12. Lo primero que hago es ir al comando línea, lo activo, marco un punto aleatorio en cualquier lugar de la pantalla, pongo el cursor hacia la derecha, ingreso 10 seguido de un Enter. Voy a agrandarlo para que se vea. Ahí. Subo el comando, ¿sí? Activo de vuelta el comando línea. Me pide el primer punto. Voy con las herramientas, punto final, un clic, dejo el cursor hacia arriba, ingreso el valor 12, Enter, ya me generó la segunda línea, activo de vuelta el comando, vengo al extremo, dejo el cursor hacia la izquierda, ingreso 10, Enter, otra vez el comando línea, me acerco al extremo, fíjense que no llego a tocar el extremo, donde me aparezca el punto, el rectángulo, yo ya, fíjense que ahí me apareció el rectángulo y no estoy perpendicular, pero no importa, yo al hacer clic, el programa, la asistencia rápida me lo pone en el extremo, ¿sí? Entonces, yo podría ver qué medida tiene para corroborar que cumplo que tenga 10 por 2, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo más complejo. El ejemplo más complejo tenía una línea de 8 de altura, de arriba hacia abajo 8. Marco otra vez la línea, en ese extremo hacia la derecha de 10. Activo de vuelta el comando línea, me voy al extremo, ahí hacia abajo de 8. Otra vez el comando línea, extremo a extremo. 2 clics. Bien, me voy a acercar para poder seguir trabajando, ¿sí? Hago otra línea, me posiciono en la mitad, fíjense que me parece como un triángulo, punto medio, ahí marco el primer punto, pongo el cursor hacia la izquierda, ingreso una distancia de 4. Esa línea es la que me va a ayudar a mí a dibujar. Ahora voy a la herramienta círculo, ¿sí? Clic en círculo, me pide que no se me activó. Fíjense que acá abajo me dice precise el punto central del círculo. Yo hago clic en el extremo de esa línea y ahora me pide que ingrese el radio. Dijimos que el radio era 2. Ya generé el círculo. Ahora vamos a usar a redondear las puntas. Para eso usamos el comando empalme. Yo hago clic en empalme. Ahora escribo RA, ¿sí? Que es la abreviación de radio. Y me pide que yo ingrese un radio. Dijimos que le íbamos a dar 2 de radio.
Y ahora lo que me pide es que marque las líneas que van a formar el empalme, o sea, esta línea y esta línea. Como se intersectan, cuando haga la curva va a recortar, ¿sí? Fíjense cómo recortó y me generó el empalme. Lo mismo voy a hacer con lo de acá abajo. Voy a activar el comando empalme. Siempre se queda grabado el radio anterior. Como ya tiene grabado el radio anterior, lo voy a dejar. Marco esta línea y me va a dejar el mismo radio. De esa forma, yo terminaría, ¿sí?, de realizar la figura que nosotros dibujamos en la pizarra. Ahora, ¿qué pasaría si esto no fuese con curvas y tendría que haber sido un chanfleado o un fileteado? Vamos a ir para atrás. Para ese caso no usaríamos esta herramienta de filete, ay, no me sale la palabra, de empalme, ahí está, lo pude mirar, sino usaríamos la segunda herramienta, que es chaflán. Yo al activar el chaflán me dice que designe la primera línea. Marco esta línea. Está por defecto. Vuelvo acá. Chaflán. Ingreso, tengo que ingresar la distancia, acá. O hago clic acá o ingreso la letra D mayúscula. Enter. Y ahí me dice que ingrese la primera distancia, lo que yo le decía, la distancia que va a usar de recorte. Le vamos a poner 2. Enter. Me va a preguntar la segunda, le voy a dejar 2. Y ahora sí, voy a marcar un lado, voy a marcar el otro y automáticamente me va a hacer el desbaste de 2 de distancia. Si ustedes recuerdan, la distancia que yo le estoy marcando ahora de 2 es la distancia que hay de acá a acá. Y de acá a acá hay 2. Ahora voy a marcar que haya 2 de acá a acá, pero de acá a acá que haya 3. Voy a hacer eso. A ver si me sale sin borrar esas líneas. Un desbaste. ¿Dónde? La distancia va a ser, la primera distancia va a ser de 3, la segunda va a ser de 2, la primera línea que le voy a sacar 3 va a ser esta y a la que le voy a sacar 2 va a ser esta. Y eso fue lo que sucedió, ¿sí? Fíjense. De acá, acá saqué 3 y de acá a acá saqué 2. Entonces la figura resultante es la que ustedes están observando ahí. Y por último, vamos a hacer la figura de la luminaria. Ya podrán ver que es fácil de realizar. Lo primero que tengo que hacer es activar el comando. No se había activado. Comando línea, bien, ahí puedo ver la ventana de comando que está activo. Marco un punto, dejo hacia arriba el cursor y ingreso el valor 5. Otra vez activo el comando línea, voy al centro de esta línea, hago un clic en el primer punto y el segundo punto dejo el cursor hacia la derecha e ingreso 10. Activo el comando círculo, voy al extremo de esta línea, aparezco que me aparezca esta asistencia rápida, hago clic ahí, ingreso el radio que me está pidiendo ahora de 2,5. Y ahora debo borrar la parte interior. Para esto voy al comando recortar, ¿sí?, que es el comando que se encuentra ahí. Lo activo. Me dice que marque los objetos que van a recortar. El objeto que voy a usar para recortar va a ser esa línea y ese círculo. Porque a esa línea es la que le voy a sacar. Con la intersección del círculo. Y marco ahora qué pedazo o qué sección yo voy a recortar. Y la sección que voy a recortar es la interna, esta de acá. Con un clic se va a recortar. Y ahí ya me quedaría la figura como la que trabajamos en la pizarra, ¿sí? Entonces, nos había quedado ver cómo activaba el comando OSNAP antes de comenzar a dibujar. El comando OSNAP se encuentra acá, en esta barrita, se llama barra de estado. Dentro de la barra de estado está el comando OSNAP, que es este rectángulo que tiene como una lucecita en el extremo o en el vértice, en uno de sus vértices, vértice superior izquierdo. ¿Cómo lo configuro? Simplemente hago clic derecho sobre el comando, o referencias a objetos,
clic derecho, clic en parámetros, y acá debo, una buena práctica es siempre seleccionar todo. Clic en seleccionar todo, ya estaba todo seleccionado porque ya había estado trabajando, pero selecciono todo, aceptar, y esto lo configuro una vez nomás y ya siempre va a estar activo. ¿Sí? Si yo quiero que no esté, que no me aparezcan las ayudas, simplemente con un clic lo desactivo. Como veo que no está iluminado ese icono es porque está desactivado. Fíjense que como dice referencias desactivadas. Si yo vengo y hago clic acá, automáticamente se activa. Yo les dije que se llamaba asistencias rápidas, comando OSNAP, si lo encuentran en inglés, y en algunos AutoCAD, lo más nuevo, lo llaman como referencias a objetos. ¿Sí? Esa es otra forma de encontrarlo. O F3 también es la forma de encontrarlo. Yo con F3 lo activo o lo desactivo. Así que bueno, esto sería todo para la segunda actividad. Para la segunda actividad del proceso. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? ¿Lo pudieron entender? ¿Hay alguna duda ahora que quieran consultar? Yo tengo una duda, profe. Sí, pregunten. Recién cuando estaba aplicando la de recorte se me cayó un poco, no entendí cómo hizo el comando de recorte. Está bien. Lo que vos tenés que tener claro ahí, vamos a tomar este ejemplo de acá. Que yo, cuando expliqué, sí, voy a tomar de vuelta acá esta partecita de arriba para que se vea. Sí. Que yo lo que hice fue una línea. En el extremo de la línea dibujé un círculo. Y después lo que dije fue, activé el comando de recorte. Lo segundo fue seleccionar los objetos que intervienen en el recorte, que es el círculo y la línea. Y después simplemente marqué el segmento que voy a recortar. ¿Qué tengo que entender? Que los objetos que yo selecciono en algún lugar se van a intersectar, ¿sí? Se van a intersectar, sí, bien, se van a cortar en algún punto. En este caso se van a cortar en este punto. ¿Está bien? Sí. Al cortarlo en ese punto, este gráfico completo se transformó en un círculo, porque este círculo no se cortó en ningún lado, un círculo, una línea 1 para aquel lado y una línea 2 para este lado. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Entonces yo me pregunto, Sí. el próximo paso es recortar. ¿Cómo recorto marcando el sector que yo quiero recortar? El círculo no lo puedo recortar porque no se va a recortar. AutoCAD no va a hacer nada si yo marco el círculo. Si yo toco la línea de este lado, donde está L2, me lo va a recortar hasta ahí. Porque va a hacer desaparecer en el segundo paso. Si yo marco la parte de adentro, me va a recortar esta parte, que fue lo que hizo. ¿Sí? Ok, profe. Lo que vos tenés que entender, por ejemplo, a ver, les digo un ejemplo. Si yo tuviese, a ver, vamos a hacer una llave, esto es un toma corriente. ¿Sí? Sí. Y yo te preguntaría, ¿qué comando utilizaste para hacer eso? Hagamos ese ejercicio que está bueno. ¿Sí? Miren. Si yo les digo, tenemos un toma corriente. Y acá me pueden decir, yo digo, ¿qué comando utilizaste? Y a simple vista yo sé que utilicé una línea. Te puedo decir dónde la utilizaste. Y vos me podés hacer una línea acá. Ahí. Listo. Bien. Línea. Esta es una, línea. ¿Qué otro comando se utilizó? Sí, el comando círculo. ¿Por qué utilizamos el comando círculo? Y porque acá tengo un arco. Si bien AutoCAD tiene el comando arco, pero nosotros no vimos arco. Entonces, de los comandos que nosotros vimos, ¿qué comando hay? Círculo. Perfecto. ¿Dónde se utilizó el comando círculo? Y el comando círculo se utilizó acá. Perfecto. Bien. ¿Qué otro comando más utilizaste? El comando recortar. Porque este círculo en algún momento era un círculo completo. ¿Sí? Y yo tuve que recortar eso. Sí. Y en algún momento esta línea también era una línea completa, porque fue lo que me ayudó a mí a recortar. Entonces, el tercer paso sería recortar, o el comando. ¿Y dónde lo utilizaste? Y acá vos me podés hacer eso punteado y marcar que lo utilizaste para recortar eso. ¿Sí?
Entonces vos decís, listo, entonces si nosotros no vimos más que hay que pensar cómo hacer, y capaz que este también, no, pero esto como es un círculo, de una línea, las ayudas rápidas o asistencias rápidas o referencia a objetos, me van a marcar los extremos, punto medio de una recta. De un círculo, las ayudas, no sé si lo estoy diciendo bien, a ver acá arriba, de un círculo, las ayudas me encuentran el centro y los cuadrantes. Son ayudas que me ayudan a mí a ubicar un punto. Entonces yo podría haber utilizado la de cuadrante y hago una línea perfecta para arriba y ya está. Acá no tengo que recortar nada al momento de dibujarlo. Acá tampoco pudo haber usado el cuadrante y utilicé las líneas simples. Lo único que hice fue recortar la base del círculo. Pero sí utilicé recortar. ¿Está bien? Sí, profe. Cuando vean la práctica viene por acá. Una de las prácticas es que ustedes me den una gráfica donde me tengan que decir qué comandos se utilizaron y dónde se utilizaron. ¿Está bien? No es, Sí, profe, sí. no es nada difícil, sino es prestar atención a la clase del día de hoy, mirar la clase y en función a esa clase realizar la actividad. Si hay algo que no entiendan, no hay problema porque vamos a tener un horario de consulta antes de la entrega. Yo voy a colocar un horario de consulta. Lo que yo voy a hacer ahora es subir esta clase para aquellos chicos que no estuvieron presentes y para que ustedes lo tengan para revisarlo de vuelta. Subir esta clase, posiblemente la suba el día de hoy, ya aunque sea a Discord, capaz que seguro la subo hoy. Si tengo tiempo de enviarlas por correo, la enviaré mañana, pero si no, hoy seguro que la subo, por lo menos por Discord. ¿Sí? Y las actividades, en un par de días yo estaré mandándoles las actividades para que ustedes ya se pongan a trabajar y no se les junte con lo que tienen que estar trabajando este año. ¿Sí? Así que bueno, la idea es con esta actividad, por lo menos la parte virtual de proceso ya terminar. ¿Está bien? Ok, profe. Buenísimo. Bueno, chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Cualquier consulta, cuando yo les envíe, voy a plantearles ya un horario de consulta por si les queda alguna duda o cuando al momento de estar trabajando la práctica les surge alguna duda que no puedan resolver con esta clase, nos conectamos en ese espacio y pueden resolver las dudas para ya realizar bien la entrega del trabajo práctico y no tener que estar entregándolo de vuelta o buscando otra fecha de entrega para alguna segunda entrega o corrección. Así que bueno, chicos, por hoy, listo. Ya pueden descansar tranquilos y esperen nomás que yo me voy a poner en contacto con ustedes para enviarle tanto la clase como la actividad que tienen que realizar. Ok, profe. Bueno, chicos, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chicos.